8:05 en el territorio continental ecuatoriano. Nuevo año, nuevas expectativas, 2016. Es importante conocer cómo cerró el 2015 y cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos cuando la popularidad y la credibilidad del presidente de la República han caído en el país. Por ello, está con nosotros el presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba, institución que cumple 41 años en estas tareas y por tanto con toda esa experiencia. Queremos iniciar este diálogo quizás con un tema de interés ciudadano, de interés colectivo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos frente a este panorama económico, social y el 2016, año electoral en el Ecuador en medio de una crisis económica? Doctor Polibio Córdoba, buen día. Con mucho gusto, Miguel. Feliz año a ti y a todo el país. Y que este año sí, que esperamos que sea de prosperidad, que se termine tantas preocupaciones. No es tan fácil, pero pues yo creo que debemos hacer lo posible para ello. Gonzalo, ¿qué tal? Gonzalo. El ciudadano, la ciudadana, como se hace esta aplicación de expresiones, dicen que los principales problemas del país son de tipo económico. Siempre dando cifras, el 58% de la población dice que los problemas son de tipo económico, el desempleo, la pobreza y los altos impuestos. Y esto ha subido de lo que estaba en enero del 2015 en 53, terminó el año con el 58%. O sea que la preocupación se acentuó. Bueno, y en cuestión de empleo, ¿cómo ve usted, le decimos al ciudadano y ciudadana? ¿Está empeorando, ha cambiado, ha mejorado? Y vemos que en octubre del año pasado, 2015, el 50% de la población ya veía que las cosas estaban empeorando. Pero a fines de diciembre del 2015, esta preocupación subió al 58%. 58% de la población considera que la situación de empleo es lo que más les preocupa y que está empeorando. Y usted ha experimentado la pérdida de trabajo en los últimos 3 meses. También hay una coincidencia. 58% de la población manifiesta de que ha perdido su trabajo, de que no se siente estable en su situación de empleo. Y es más, le decimos, si usted conoce de alguien de su hogar, cercanos a usted, amigos, de que están pasando por una situación difícil de esta materia, 71% de la población dice que sí, que ha visto que esta situación es la que conmueve al problema, que conmueve al país. Este caso es para personas conocidas, para el entorno. En el caso anterior, el dato anterior, es para la familia. Es la familia y es una sensación también, ¿no? De inestabilidad, decía. No solamente es que no tiene empleo o lo ha perdido, sino que bueno, dice, sí, usted ha experimentado la pérdida de trabajo en los últimos 3 meses. Entonces, 58%, cuando solo le decimos, pero usted ya se quedó sin empleo. Bueno, estoy en una situación de que trabajo un día, trabajo otro día, no tengo el mismo ingreso, entonces es una percepción en ese sentido. Correcto. Ahora, pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Mantener el mismo camino? ¿El país necesita cambios? Yo creo que esta es la pregunta que denota lo que más aspira a la población para este año. El país necesita cambios. 79%. El país necesita cambiar. Necesita darse cuenta de que sí estamos en una situación crítica. Sí estamos experimentando algo que no se lo había observado en el pasado. Y por lo mismo tiene que haber un sacudón que tiene que extenderse no solamente al gobierno, sino a todo el país. Es un giro
radical. Es un giro radical. Ahora, ¿esto podría interpretarse como un giro político hacia otra tendencia o como un cambio en las decisiones del alto gobierno? Podría ser abierto a esos dos ámbitos, no ¿verdad? Necesariamente en materia política. Ajá. Porque fíjate, cuando se le dice a la población, ¿y usted de qué tendencia política es? ¿Usted es de izquierda, de centro, de derecha? Mira aquí el gráfico, esta barra que sobresale. 57% de los ecuatorianos dicen que no se sitúan ni en la izquierda ni en la derecha. No es la política lo que a ellos les preocupa como, digamos, la mayor preocupación. Es el país, que a veces incluso considera que el hecho de que se mezcle mucho con la política es lo que no hace que las cosas marchen como debe ser. Ahora, la semana pasada, ¿sí? usted anunció que iba a presentar estas cifras, hizo la rueda de prensa, fue muy interesante. El día anterior, Ecuavisa presentó una línea de gráficos, me parece que bien llevada a la imagen, la ilustración. Y en cuanto a los comparativos, como el que nos hizo hace un momento en cuanto al empleo, de lo que decía la gente al finalizar el año 2014 y al finalizar el año 2015, se veía, digo yo, una línea cruzada o una tendencia inversa. No sé si tuvo la oportunidad de ver ese reportaje que le comento en la presentación, sí. Que me parece que fue acertado porque nos permitió a los televidentes tener clara una serie de cosas. ¿Nos puede comentar algo de esas, líneas cruzadas que vimos ahí? Exactamente, aquí está, tengo el gráfico frente a ustedes y a mí. En el año 2007, el presidente tenía un nivel de aprobación del 68%. En esto yo quiero aclarar la pregunta. La pregunta se le hace a la población: ¿usted aprueba o desaprueba? Y esto nosotros nosotros nos reunimos anualmente en la asociación Gallup International en cualquier ciudad del mundo y nos ponemos de acuerdo en la metodología que se debe seguir para que haya coherencia, seguimiento. Se formula universalmente. Se formula universalmente. Yeah. Nos reunimos alrededor de 70, 75 países para que la medición sea la misma. No es que se pregunta, ¿cómo le parece a usted? Bueno, muy bueno, excelente. Entonces, la suma de esas respuestas, pues nosotros la consideramos desde el punto de vista estadístico-matemático sesgada, porque una cuestión es decir, ¿aprueba o desaprueba? ¿Vota o no vota? El 68% en el 2007, en promedio, decía que aprobaba, y aquí vemos casi una línea horizontal, que a partir del año 2010, donde hubo una caída al 51%, se mantenía 62, 62, 61, 60, en enero del año 2015, hace un año, estuvo en 60, julio bajó a 50, y vemos que en diciembre baja a 41, justamente es el cruce de las dos curvas que decía Gonzalo, en donde la desaprobación, que estaba en 42, supera al 51, y tenemos 51% de desaprobación, 41% de aprobación y un 8% que no se manifiesta al respecto. Pero al mismo tiempo es sumamente importante la medición de la credibilidad, porque eso es en una persona en general, y no se diga en un político, en un líder, lo que tiene que infundir, lo que tiene que proyectar es la credibilidad en su palabra, que lo que le está diciendo es cierto. No estamos en crisis. Bueno, y siente la población que estamos en crisis. No hay problema de empleo, y siente la población que hay problema de empleo. No hay problema de inseguridad, y siente la población que no puede regresar tranquilamente a su casa. Entonces dice, no me está diciendo la verdad. ¿Y qué sucede? Que la credibilidad va parejo también de esta aprobación. Y de lo que estaba en el 2007 en 64%, en enero del año anterior baja al 53%, y a diciembre baja a 35%. Y el 58% que no le cree. Y esto se explica en lo que usted nos decía hace un momento. Sí. Y no estamos en crisis, no hay problema de empleo, no hay problema de salud. Y la gente dice, bueno, ¿y lo que estoy viviendo qué es? Entonces, en ese contraste salta esa cifra. Y también hay un asunto que lo que se refiere a la forma de ser
de la persona, la forma de ser del dirigente, del líder, del mandatario, la actitud, cómo se refiere a los demás. Acepta una crítica, acepta una cifra, la respeta la cifra, respeta lo que dice la población respecto de su gobierno, de su forma de ser, de cómo actúan las diferentes autoridades. Del 60% que la población decía sí, apruebo su forma de ser, baja en enero al 46%. En enero del año pasado. Y a diciembre del año pasado baja a 32%. El 68% no aprueba esa forma de ser, esa forma la forma como se dirige a quienes no están en su línea de pensamiento. Cuando se da una cifra, dice, es que esa cifra viene de tal persona. No, la cifra viene de la consulta, nada menos que a 2.300 personas seleccionadas en forma probabilística en 23 provincias. Es una muestra bien cortada de su segmento socioeconómico, en el año nosotros hacemos más de 100.000 preguntas, digamos en 100.000 entrevistas, porque estamos permanentemente haciendo este trabajo, que lo hacemos porque tenemos que responder a un buen grupo de suscriptores, que es el que hace posible que hagamos nosotros nuestro trabajo independiente y profesional. En la amplia experiencia de Sedatos, 41 años, doctor Polibio Córdoba, si hay esta expresión de la gente consultada, daba cifras, ha caído la credibilidad al 35%, el 68% desaprueba la forma de ser del presidente. ¿Se le ha preguntado a la gente en la práctica casi como que su opinión no está siendo valorada? En cambio, desde el poder se trata de imponer una realidad que no es, frente a ese panorama. La información es el instrumento que hace práctica la democracia, la investigación. Cuando, hablando en otra tarea, en otra actividad, cuando un médico pide que se le mida cualquier cuestión a una persona, a un paciente, el médico toma en cuenta el resultado y el paciente lo acepta, pues. Y el paciente le dice, por favor, haga algo para curarme. El paciente no se va a ir en contra del laboratorio. Le dice, señor, usted, ¿por qué me saca? Pues que yo tengo esta enfermedad. Yo creo que hay que, ojalá logremos, esto yo he batallado durante 41 años, que batallemos, de que se acepte la opinión de la población alguna vez, pues. Por eso el reflejo de lo que usted decía al comienzo, el 79% dice que el país necesita cambios. O sea, frente a este panorama. Pero lógico, dice que necesita cambio. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? ¿Cambiar en qué sentido? No dice cambiar de gobierno. No, cambiar de presidente. No. Podríamos comenzar cambiando de actitud. Podríamos hacer lo posible en respetar la opinión de los demás. Cambiemos. Se dice, unámonos, pero qué difícil que es que la gente se una aquí en el país. Hay una pregunta, no sé si a lo mejor me estoy cambiando de tema, pero cuando nosotros le preguntamos a la población, oiga, y al fin, ¿qué es lo que mismo va a hacer usted? ¿Espera de que la oposición se una para que tenga un solo candidato? Porque es la única forma de cambiar en materia del mandato presidencial. ¿Qué dice la población? Dice, 32, la tercera parte de la población. Y esto lo hemos hecho hasta con... Nosotros hacemos alrededor de unos 5 u 8 focus groups diarios. Dice, sumar fuerzas y presentar un solo candidato. 32. Sumar fuerzas y presentar un solo candidato. El 57 dice, los candidatos deberían ir separados y que los ecuatorianos elijan al mejor. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué? ¿A qué se debe esta forma de apreciar usted? Porque que se una a la oposición es casi imposible. Todos quieren ser presidentes. Todos dicen que son carismáticos, que saben más que el otro, de que no son, que van del centro a la izquierda, van del centro a la derecha, y aquí se van simplemente
a atomizar, de tal manera que no va a poder ser posible que tenga un candidato de oposición único. Y frente a esta cifra, Polibio, que usted nos presenta, hay una, no sé si llamarle creencia, pero una conversación generalizado, y las cifras demuestran lo contrario, que no, que la gente dice deben todos unirse, pero este dato que usted nos da muestra lo contrario. Sí. O sea, que no hay esa idea. Tal vez probablemente muchos piensan que en una eventual segunda vuelta frente a un candidato oficial podrían unirse la oposición, pero ese es otro escenario. Ese es otro escenario. Primero, ir a las elecciones con candidatos separados y que la gente escoja el mejor. Este es un dato interesante, ¿no? Y a mí me parece que de todo lo que hemos estudiado últimamente es lo más revelador, que dice la gente que todos se presenten y nosotros sabremos escoger al mejor. Que 57% de la población diga eso. Ahora el comercio lo destaca en Leví, ¿no? Pero claro, con esta explicación que estamos haciendo, yo creo que vale la pena ampliarlo, ¿no? Ahora, ¿cuánto pesa en el humor? Me refiero a la manera de contestar una encuesta. Todos esos factores de los que estamos hablando, lo que percibe la gente alrededor, la realidad de su economía personal, el empleo, es decir, eso modela o cambia o redirecciona, no sé si se puede llamar así, las tendencias de la opinión pública, tomando en cuenta que, como usted dijo hace un momento, hay un porcentaje importante de ecuatorianos, alto diría yo, que no milita en ninguna tendencia, que no se identifica como tal o cual tendencia. Esto es habitual, ya no me refiero a esta encuesta solamente, sino a lo que suele suceder. Suele suceder, de que entre el 40-50% dicen yo no tengo tendencia política, ¿no? Pero ahora es mayor esta respuesta. Yo tengo un libro que se llama El proceso electoral ecuatoriano, que recogemos de toda la historia del país, desde el año 1830 hasta estos años. Y yo le sigo esta pregunta de siempre. Y resulta que el 57% que ahora dice tendencia, que no tiene tendencia política determinada, es más o menos por lo menos unos 15 puntos más de lo que era en el promedio anterior. Ahora la gente como que tiene más decepción. Se despega más de... Tiene más decepción de la política. Pero es un fenómeno mundial, ¿no? Veamos España, por ejemplo, donde también hay una gran decepción, y eso lleva a votaciones absolutamente... Ahora también, lo que pasa es que también... Pero claro, doctor Córdoba, se creó una aureola, se creó una expectativa de que todo quedaba atrás, el pasado es el pasado, y que cambiaba desde 2007 esto. ¿Ese sentimiento se está derrumbando? Me parece que sí. ¿Por qué? Porque la población también, y sobre todo a través de diferentes círculos, se llega a determinar de que no todo lo pasado fue lo peor, pues, ¿no? Olvidarse del pasado. Todo lo que estamos haciendo ahora es lo mejor. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tenemos una comparación del año 74 a lo que es actualmente. Hablando del endeudamiento externo. En el año 74 el país debía 410 millones de dólares. Claro que son 41 años. Ahora se deben en promedio, más o menos haciendo una aproximación de cómo estamos ahora, de 27.175 millones de dólares. 27.175 millones de dólares. Tomando en cuenta el crecimiento poblacional, una persona, un ecuatoriano, nacía debiendo aproximadamente 63 dólares hace 40 años. Ahora, cuando nace, debe 1.679 dólares. O sea, 27 veces más de lo que debía un ecuatoriano en el pasado. Y se puede comparar año 74 cuando se crea Sedatos, año 2007 cuando inicia este gobierno y año 2015, ¿cómo estamos? Claro. 2016. Solamente tomando en cuenta, vamos a decir, lo que tanto se habla, es que las cifras son oficiales, estas son cifras. Estas no son cifras de encuestas, estas son cifras oficiales. Claro. La variación del PIB, del Producto Interno Bruto, en el año 1974 era 11%. Hoy no llega, difícilmente va a ser positivo. O sea, el crecimiento va a ser el 0.3%. ¿no? El crecimiento, solo tomando en cuenta del año 2000 acá, para que no nos digan que hablemos de cosas muy viejas, ¿no?
en el año de 2001 al 2006, ¿cuál fue la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto? Promedio, 4.8. La tasa de crecimiento del año 2007 al 2015, 3.7. Ah, entonces creció menos. ¿Cómo es que se reivindica? Menor la tasa de crecimiento promedio. O sea, ese pasado inmediato que se critica muestra una realidad en crecimiento distinta. El mejor, la tasa más alta de crecimiento del año 2000 a la fecha fue del año 2004. 8%. No ha llegado a tener ese crecimiento el país. Hablando de los promedios, ¿no? Entre el 2001 y 2006, 4.8. Desde el 2007 al 2015, 3.7%. Tasa menor. Y si consideramos los ingresos que tiene o lo que ha recibido el país, ¿no? Del año 2001 al año 2006, el presupuesto general del Estado sumó entre el 2001 y el 2006 39.269 millones de dólares. Ya, 2001-2006. ¿Y 2007? Desde el 2007 hasta el 2014, sin tomar en cuenta el 2015, 218 mil millones. ¿Puedes darse cuenta de eso? O sea, el recurso que tuvo el país en los últimos, desde el año 2007 hasta 2014, 2015, no se observa a lo largo de toda la historia. 4 veces más. Pero claro, habría que poner todo eso en valor presente, ¿no es cierto? Bueno, porque siempre hay la variación. Pero estamos hablando de cifras de años cercanos, ya, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, claro. Sí, esto que es lo que ha impactado en la población. Claro, no se puede decir que el Ecuador de hoy es igual al Ecuador de antes. Ha tenido un avance muy considerable en muchas áreas. El crecimiento que ha tenido en materia vial, en materia de educación, en materia de salud, es notable. Pero simplemente también hay que tomar en cuenta que con los recursos que se tenía, ¿no? Con un manejo que habría sido más adecuado, la situación no habría llegado a la situación que estamos viviendo actualmente. Haber guardado algo como fondo de lo que se llame para afrontar la crisis, por ejemplo. Pero lógicamente, ¿qué es lo que hace aquella persona y tanto que se habla? El ahorro. Cuando nosotros tomamos clases de economía, dice, hay que dividir en 3 partes: el ahorro, la inversión y el consumo. Consume 50%, ahorra si es posible, ahorra el 25% e invierte el 25%. No siempre eso es posible. Claro. Pero si tiene una cuenta de ahorro que le permite anticipar los grandes problemas, simplemente no va a tener situaciones Conceptualmente, difíciles. doctor Córdoba, usted que maneja esto, ¿es correcto decir el mejor ahorro está en las obras de infraestructura? Una cosa es la inversión, yo te la ahorro como tal para afrontar contingencias. Es muy importante considerar las previsiones. Una empresa que no tiene la previsión de tener una cuenta para poder pagar los sobresueldos y para pagar los impuestos, simplemente está perdida, ¿no? Y por eso es que el nivel de endeudamiento de los ecuatorianos es otra grave situación. El nivel de endeudamiento en el año 14 era del 42%, que decía, mi deuda ha aumentado. Hace un año decía 42%. Ahora dice el 53%. O sea, la gente actualmente está más endeudada de lo que estuvo hace un año. Entonces, sí, está más endeudada. Si no tiene una estabilidad en su trabajo, si no hay... Las empresas, ¿qué es lo que están? ¿Cuál fue el resultado de la última temporada de diciembre? Que las expectativas de venta no fueron las que se esperaban. Entonces, ¿qué hacer? Sigamos la línea que dice la gente, cambiemos, pero cambiemos no en el sentido de política, sino cambiemos en la forma de ser de todos, para aunar esfuerzos y llegar a superar la situación difícil. De este tema volvemos a hablar, Gonzalo, luego de la siguiente pausa. Cada mañana alegramos tu vida y compartimos conocimiento. De nuevo a las 9. Es salud, tecnología, gastronomía, deportes, personajes,
historias urbanas, música, teatro. Todo esto y más en De Nuevo las 9, de lunes a viernes, con la conducción de Marisol Romero y Esteban Rubio. Presentamos el servicio informativo Platinum, con el aporte de Ecuador Radio. Las noticias que debes conocer cada 30 minutos. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Son las 8 de la mañana y 30 minutos. Estas son las noticias. Derrumbes y mal uso de pirotecnia entre emergencias atendidas. Durante estos días festivos, el ECU 911 coordinó a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Transporte los trabajos de limpieza en varias vías del país. Así también en el Plan Pirotecnia Responsable se registró 1.718 emergencias por el uso indebido de juegos artificiales. Inicia el pago de impuestos prediales. En el 2014 hubo consultas en los balcones de servicio habilitados en las distintas administraciones zonales. Este lunes 4 de enero de 2016 arranca la recaudación de los impuestos prediales del Distrito Metropolitano de Quito. Los valores son los mismos que cancelaron en el 2015, pues el Consejo aprobó una propuesta de mantener los valores para los próximos 2 años. 600 millones en inversión minera para el 2016. Esta actividad será una fuente de recursos frescos para la economía nacional, en un año caracterizado por un bajo crecimiento y una contracción de la inversión pública, a diferencia del sector petrolero, que permanecerá contraído de cumplirse las previsiones de precios bajos para este 2016. La inversión que demandará la construcción de los principales proyectos mineros a gran escala bordeará los 600 millones de dólares. En Chimborazo, 2 fallecidos y un herido por diversas causas. Un caso fue un arrollamiento en Calpi a 10 minutos de Riobamba. Las autoridades de Chimborazo también investigan la muerte de un hombre de 30 años que hasta el cierre de esta edición no era identificado. El cuerpo fue hallado en el interior de una construcción en el sur de la ciudad. Asimismo, otra persona resultó con heridas de 2º grado por la manipulación de explosivos pirotécnicos. Internacionales. Desastres naturales se cobran en 2015 el triple de muertos. Las catástrofes naturales como terremotos, inundaciones y canículas se cobraron en 2015 el triple de muertos respecto a 2014, informó hoy la reaseguradora alemana Munich Re. Unas 23.000 personas perdieron la vida a causa de desastres naturales, entre ellas 9.000 en el potente terremoto que sacudió a Nepal en abril de 2015, según la agencia DPA. Deportes. Daniel Angulo seguirá en Independiente de Bogotá. César Pastrana, presidente del Club Independiente Santa Fe, tiene confianza en el jugador ecuatoriano Daniel Angulo y lo ratificó en el club de la capital colombiana para la siguiente temporada, en la que afrontarán varios torneos, 2 en el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa. Y mucha atención, se agiliza tránsito sobre la autopista Rumiñahui. Después del choque múltiple entre varios vehículos en el puente 3 de la autopista Rumiñahui, se busca agilizar el tránsito mediante la presencia de personal de orden y uniformados en el sentido Valle-Quito. Hasta aquí las noticias. Volveremos en 30 minutos. Este fue el servicio informativo Platinum, con el aporte de Ecuador Radio. Las noticias que debes conocer cada 30 minutos. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo con el presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba. 41 años de esta tarea de encuestas en el país. Hay un tema, Gonzalo, que quedó pendiente, como es la evaluación del gobierno. ¿Qué dice la gente sobre la evaluación del gobierno?
Sí, cuando nosotros le preguntamos, bueno, sobre la aprobación al gobierno, a la gestión del gobierno, decimos en las áreas, ¿no? Porque hay áreas que están mejor calificadas que otras. Ahora, debe también tomarse en cuenta de que si se compara con gobiernos anteriores, el nivel de aprobación del presidente, pues realmente ha batido récords, ¿no? Claro. Digamos, en los periodos finales de otras presidencias han llegado más desgastados, se podría decir. Y te digo, pues, el promedio de un periodo presidencial ha estado en alrededor del 30%, ¿no? 30-35%. En cambio, vamos a decir, por ejemplo, fíjate que en el caso del general Guillermo Rodríguez Lara, hablemos de la época de hace tantos años cuando nosotros empezamos, tenía un promedio de aprobación de 44. El Chumbirat que le siguió tenía 32, ¿no? Y cuando terminó todavía tenía más bajo. Roldós comenzó con 68, terminó con 44. Fíjate que después de un año y medio de tanto tenía 44, lo que ahora el presidente tiene más o menos 43 después de casi 9 años, ¿no? Hurtado terminó con 30 puntos, por medio de su gobierno 32. Febres Cordero en promedio tuvo 32. Borja en promedio 31. Durán Ballena en promedio 31. Abdalá Bucaram inició con 68 y terminó con 7% después de 6 meses y terminó con 34 de promedio. O sea que realmente, si toma en cuenta toda esta historia de los mandatos presidenciales, el presidente Correa ha tenido pues un promedio. Pero ya digamos los demás, porque ya nos dejó picados. De Maguad comenzó con 68. ¿Y Fabián Alarcón? Fabián Alarcón comenzó con 53, terminó con 39. En promedio 44. Maguad comenzó con 68 y terminó con 7. Igual que Bucaram, en promedio 31. Novoa comenzó con 46, terminó con 36 y en promedio 37. Gutiérrez comenzó con 65 y terminó con 36, en promedio de 42. Es un caso curioso, ¿no? Porque no estaba tan desgastado Gutiérrez cuando se cayó. Así es, estaba con 36. Tal vez un año antes casi tuvo un momento de desgaste mayor, ¿no? Eso sí se reflejó. Y el año del mayor crecimiento de la economía fue en el año 2004. El Palacio en promedio terminó con, digamos, un promedio de 32. Correa inició con 73, en el año 2009 61. En promedio, desde el 2010 hasta el 2014 fue 61. Y en diciembre tiene 41. Ahora sí vamos a lo que preguntaba Miguel, la evaluación en general de la gestión. Usted decía bien que habría que desagregar por rubros, porque a veces la cifra global no es la foto completa, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que se refiere al problema de temas de salud, de cómo ha manejado los temas de salud. En mediados del año 15 tuvo 71 y a finales del año 15, 68. Educación, bueno, terminó la calificación de evaluación con 65. Vialidad, tuvo 64. Siempre la vialidad tuvo más de 70 puntos de apreciación de la eficiencia de la gestión del gobierno. Problemas de vivienda, 56. Los problemas del transporte, 48. El manejo del narcotráfico, 44. El respeto a la libertad de expresión, que estaba siempre más o menos sobre 50 puntos, hoy está en 44. Es el nivel más bajo que se ha observado. De la justicia ecuatoriana, problemas de la justicia ecuatoriana, cómo los maneja, el nivel de eficiencia según la población es del 40, el combate a la delincuencia e inseguridad, 40, la situación económica de los ecuatorianos, cómo maneja, 38, calificación baja, la creación de nuevas empresas, 30, el combate a la corrupción, antes de esta está en 36, y la generación de plazas de empleo, 27 puntos. Ya, ahora, ¿usted tiene datos sobre quiénes fueron considerados los personajes del año en el país? En fin, ¿cuál es la calificación que da la gente? Tal vez un dato
interesante de entregar. El personaje del año, desde el año 2007 hasta el año 2015, ha sido el presidente Correa. En el año 2007, 37% de la población lo consideró el personaje del año. En el 8, 33, en 100, ha ido disminuyendo. En el año 2013 el 32%, en el año 14, 30%, y en el año que terminó el 22% lo consideró. Pero es el primero de los que nominan. ¿Y qué otros personajes? Después está Lazo con 8, una diferencia grande, Nebot 7, Felipe Caicedo 4%, a la selección del Ecuador 2%, a Lenín Moreno también lo ubican el 1%, Jorge Glass 1%, pero hay prácticamente un 43% que no sabe a quién ubicar, y entre otros sin ninguno el 10%. Ahora, cuando se pregunta el acontecimiento del año, ¿no?, según los ecuatorianos, fue la visita del Papa Francisco, ¿no? El personaje del año a nivel mundial, de acuerdo a la población, consideran Papa Francisco, Obama y Correa. Correa también lo ponen como el personaje mundial, ¿no? Ponen en tercer lugar. El acontecimiento más destacado en el Ecuador, la visita del Papa, el triunfo de la selección de en la Copa del Mundo, que hacia la Copa del Mundo, 22. Las marchas en contra y a favor del gobierno, tercer puesto, 10 puntos. La aprobación de enmiendas constitucionales, también lo destacan, en cuarto lugar, con 8%. La caída del precio del crudo ecuatoriano, 6 puntos. La crisis económica del país, 6. Las erupciones, los problemas con los volcanes, el 5%. La construcción de centrales hidroeléctricas y refinerías también destaca a la población, ¿no? La detención del presidente de la FED, ¿no?, y la crisis económica del fútbol profesional. Los 10 hechos más importantes. Correcto. Ahora, de acuerdo a la población. ¿Usted ha hecho algún tipo de evaluación ya en esta última edición de los candidatos, de los posibles candidatos? ¿Cómo estamos en esa línea? ¿Tiene algún dato nuevo que nos pueda entregar o algo que quiera destacar? No hemos hecho nosotros, no vamos a presentar una intención de voto a la fecha. Yo creo que hemos considerado que es mejor tomarnos por lo menos este mes de enero, cuando las cosas pueden ir tomando mayor forma en lo que se refiere a la intención de voto. Pero la intención de voto a octubre del año 15, Correa 39, Lazo 21, Nebot 8, Rodas 5, Gutiérrez 2, Noboa 1, ninguno dijo el 7%, el 8% dijo que anularía su voto si de ser ese momento la elección, y el 9% no se manifestó al respecto. Pero claro, ya no está como candidato al 2017 Correa. Entonces esto va a cambiar el panorama. Muchísimo. ¿Quién es el que está captando la intención de voto que anteriormente la manifestaba por Correa? Es el señor ex vicepresidente Lenín Moreno. Pero quizás no en esa dimensión del 39% como el que cierra en octubre. Hay datos en algunas ciudades, sobre todo, que tienen 20, 30, 40 y a veces en algunas ciudades tienen más del 50% la intención, digamos, que van ubicando las personas. ¿Y usted piensa que Lenin podría ser el candidato oficial respaldado por Rafael Correa o por una tendencia del propio partido? Porque en la última semana, parece hace mucho, pero fue apenas la semana pasada, ¿no?, del año 2015, y durante las fiestas de Navidad, la misma presencia del presidente con el vicepresidente Jorge Glass en estas cuñas, saludos de Navidad, en fin, podrían generar la impresión que se quiere promocionar la imagen del vicepresidente en funciones. Mira. Y aquí hay estamos hablando de dos personajes que ocuparon en su tiempo el mismo cargo: Lenín Moreno, vicepresidente; Jorge Glass, vicepresidente. La forma como se ha manifestado la política, sobre todo oficial, y sobre todo la participación del presidente, desde prácticamente un mes a esta parte, es una no mención a Lenín Moreno, y una mención más bien
acentuada de Glass. ¿Esto puede ser intencional? Bueno, para todo lo que se hace en el país y para todo lo que hace el presidente, a mí me parece que lo estudia debidamente. Hay mucha razón para que el presidente tome tal o cual actitud. La forma como él maneja todo lo que es la promoción, la presentación de todo lo que él manifiesta. Por ejemplo, la presentación que hacen las sabatinas de la obra de gobierno y todo eso, las cadenas nacionales, eso tiene realmente detrás un equipo muy grande y a través también un presupuesto muy grande. Y en el último mes nosotros nos hemos dado cuenta que el presidente a quien menciona en forma insistente es al vicepresidente Glass, incluso encargándole misiones importantes, como la misión que la realizó en China, la inauguración de obras importantes. Toda la presentación de hidroeléctricas, usted decía hace un rato. Las inauguraciones, el saludo, no es cualquier saludo, ¿no? El saludo a la familia ecuatoriana, ¿no? Primero él y después Glass. Yo creo que también eso... Pues, aunque en la práctica política es muy difícil endosar 100%... Nunca se ha dado el endoso de esa naturaleza. Pero, y eso lo hemos visto en elecciones últimas, ¿no? La presencia del presidente en las elecciones de febrero del 2013, más bien fue contraproducente. Que lo diga Augusto Barrera. ¿Cuánto le mina, por ejemplo, a Guillermo Lasso la eventual candidatura de Jaime Nebot? Esa es otra situación importante que hay que analizarla, porque en la oposición hay personajes que son están bien ubicados de parte de la población, y los personajes que están mejor ubicados son, de acuerdo a nuestra información recogida en todas las ciudades, son Lasso y Nebot. Entonces una mayor presencia de Nebot es posible que pues reduzca de alguna manera la presencia de Lasso, ¿no? Si bien es cierto que Nebot insiste de que no va a ser candidato. Entonces, por otro lado también es importante de que haya una presencia permanente de los personajes, de los líderes en el país, de que estén manifestando su punto de vista sobre cuestiones que interesan a la población. ¿Y qué es lo que más les interesa ahora a la población? Escuchar a estos personajes de cómo resolverían los problemas que tiene el país, cómo manejarían un país en crisis y cómo harían lo posible para fomentar el empleo, cómo sacarían a la situación que viven ellos y que no se vengan situaciones peores. Entonces, pues, sí es el año 16, sobre todo los primeros meses, los años y meses, el año y los meses claves para el futuro del Ecuador. Muchas gracias al presidente de Sedatos, doctor Polión, por estos datos muy ilustrativos. Y felicidades, como usted decía al principio, ojalá en la medida de lo posible sea 2016 un año mejor. Eso es lo que esperamos, realmente. Muchas gracias, muy buen día. Este fue el segmento de opinión en el Noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira. Cumplimos